Vale, muy buenos días a todos. Hoy os vamos a dar una breve y muy sencilla charla de nutrición, ¿vale? Para que podáis aplicar desde ya lo más sencillo posible. En primer lugar, el índice, que no nos vamos a detener mucho. Bien, el objetivo principal de la charla va a ser que aprendamos a comer mejor. ¿Para qué? Pues en primer lugar, para reducir la fatiga. En segundo lugar, para mejorar el rendimiento a corto plazo. Es decir, si yo como mejor ahora, pues lo voy a notar en el entrenamiento de hoy, en el partido de hoy, en el partido de esta semana, ¿vale? Pero también queremos, desde la Sociedad Deportiva de Agosca, destacar la importancia de la nutrición de cara a medio y largo plazo, ¿vale? Ya que cada acción bien hecha se suma a la anterior, y aunque de verdad que al principio de la nutrición cueste ver resultado, llega un momento en el que esto parece que es magia, que es exponencial, y como digo, cada acción se suma a la anterior, y de verdad que llega un punto en el que los resultados son increíbles. Y por último también aprender a comer mejor para mejorar la recuperación y que por ende pues tengamos un menor riesgo de lesión y que ayude a mejorar nuestro rendimiento en los entrenamientos y llegamos más frescos, vamos a rendir más. Y también, por supuesto, pues estar menos fatigados en el entrenamiento y en los partidos. Bien, en primer lugar, la nutrición, en primer lugar la nutrición es muy importante, ¿vale? Como acabamos de comentar. ¿Y para qué es importante? Pues os he puesto aquí dos coaches, ¿vale? Y es que vosotros, como deportistas, como futbolistas, sobre todo a determinada edad, tenemos que entender que la nutrición no es algo que nos hace engordar, ¿vale? La nutrición es nuestro combustible, nuestra gasolina en nuestro día a día. Y pues os lo voy a contar de dos maneras, ¿vale? Yo he sido nutricionista 3 años en un club de fútbol y desde cadetes hasta primer equipo, ¿vale? De seniors de todas las edades, ya mayores. Y me venían todos a consulta con un miedo brutal a engordar, a dar más en pliegues, a ganar cierta grasa, etcétera, etcétera. Y querían reducir pues lo que comían. ¿Para qué? Para perder grasa. Pero tenemos que entender que la nutrición no es algo que nos hace engordar, sino que es nuestro combustible en nuestro día a día. Entonces, os pongo aquí dos coches, y es que un Lamborghini no va a gastar lo mismo que un Citroën o que un coche mucho más viejo, mucho más lento, etc. Y nosotros tenemos que entender que no nos podemos permitir el lujo de comer lo mismo que una persona sedentaria, que es lo que veo en muchísimos deportistas. Una persona sedentaria que no hace gimnasio, que no hace entrenamientos de campo, que no hace partidos, tenemos que entender que necesita mucha menos energía que nosotros. Nosotros no nos podemos permitir comer tan poco porque eso se va a lastrar en nuestro rendimiento deportivo. Es la primera manera que lo he visto en el día a día, ¿vale? Durante 3 años como nutricionista. Y la segunda manera, si no me queréis hacer caso a mí, hacerle caso a un nutricionista que tuve de mentor hace años, que bueno, es un nutricionista que ha llevado a Luis Suárez cuando estaba en el Barcelona, que cuando pegó ese cambio físico que adelgazó tanto, que llevó a Enzo Fernández desde el River Plate hasta ahora donde está de Chelsea, campeón del mundo con Argentina, etcétera. Y la frase que más repetía era: en rendimiento deportivo, comer no es opcional, ¿vale? O sea, es obligatorio para rendir adecuadamente porque es nuestra gasolina. Y aunque creéis que no se nota, os aseguro que se nota, ¿vale? Porque deportistas míos también, ahora que soy preparador físico, me dicen: yo es que no noto comer geles o bebida isotónica en el partido versus no comerlo. Yo es que no noto desayunar bien a no desayunar, rindo prácticamente lo mismo. Pues no, si te pones un GPS vas a ver que vas a rendir mucho más si comes adecuadamente, ¿vale? Va a ser medio kilómetro más sprint, vas a hacer más distancia, más aceleraciones, más desaceleraciones, y aunque creéis que no se nota, ¿vale? O sea, que si no me queréis hacer caso a mí, hacerle caso a ese nutricionista que está trabajando con los mejores del mundo. Para gérer ses aliments. Bien, como hemos dicho, la energía es muy importante, ¿vale? Entonces, ¿de dónde tenemos la energía? Os lo voy a explicar muy simple, ¿vale? Tenemos 3 tipos de energía: la proteína, la grasa y los hidratos de carbono, ¿vale? Y la proteína, de manera simple, serían, pues, por ejemplo, los defensas en el equipo de fútbol, que nos protegen, que ayudan a reparar todas nuestras estructuras dañadas durante el entrenamiento y los partidos, tendones, ligamentos, etcétera. Es decir, irían muy vinculadas a la salud para prevenir lesiones. También tienen otras funciones en las hormonas, como la hormona de crecimiento, los transportadores de oxígeno, que son proteínas, al fin y al cabo, por lo tanto también va a influir muy directamente en la resistencia. Por lo tanto, las proteínas serían, por así decirlo, los defensas que garantizan nuestra seguridad. Las grasas también irían muy vinculadas con la salud, ¿vale? Por así decirlo, serían como los entrenadores o los coordinadores que ayudan a que todo funcione bien, correctamente, funciones en la testosterona, en un montón de funciones de nuestro cuerpo, ¿vale? Y por último tendríamos los carbohidratos, ¿vale? Que son estos alimentos de aquí, tanto más frutas ricos en fructosa como hidratos complejos, tubérculos, pan, pasta, arroz, etcétera, etcétera, ¿vale? Que serían, por así decirlo, igual que los delanteros son el cual favorito de los niños, pues en nuestro cuerpo también, ¿vale? Los hidratos de carbono, sobre todo en deportes de alta intensidad como lo es el fútbol, es nuestro nutriente favorito, ¿vale? O sea, los hidratos de carbono durante un partido de fútbol, un entrenamiento o incluso en gimnasio va a ser el nutriente preferido de nuestro cuerpo, que nos va a hacer rendir más y durante más tiempo, ¿vale? Vale, hemos dicho que de estas fuentes se obtiene la energía de nuestro cuerpo, ¿vale? Pero no solo de energía vive nuestro cuerpo, nuestro coche, ¿vale? Es decir, un coche no necesita solo gasolina, también necesita buenas ruedas,
necesita un buen filtro del aire, ¿vale? Necesita anticongelante, necesita aceite para que funcione todo correctamente. Entonces tenemos otro grupo de alimentos, ¿vale? Que la fruta también la incluimos aquí, aunque la fruta, como hemos dicho, tiene carbohidratos también. Pero bueno, sobre todo las verduras, ¿vale? Que no tienen apenas calorías, no nos aportan energía, pero que ayudan a que todo funcione correctamente en nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces también darle importancia a este grupo de alimentos que, aunque no den energía, también van a hacer que todo funcione correctamente, al igual que las brasas. Vegetables are performing mieux. Vale. Hemos dicho que los carbohidratos son el nutriente favorito de nuestro cuerpo, sobre todo como futbolistas o como deportistas, ¿vale? Pero, como todo lo bueno en esta vida, tiene algún inconveniente detrás, y es que el problema es que son limitados, ¿vale? Nuestro cuerpo tiene unos almacenes, porque son muy importantes, pero son muy limitados y no aguantan durante todo el partido, durante 90 minutos. Entonces, una de las claves, ¿vale? Para mejorar nuestro rendimiento tanto a corto como a medio y largo plazo, como decimos desde la Sociedad Deportiva Huesca, va a ser consumir suficientes carbohidratos tanto antes como durante el ejercicio, ¿vale? ¿Para qué? Bueno, como he dicho, almacenamos carbohidratos en muchas partes del cuerpo, ¿vale? Cerebro, hígado, músculo, en sangre. Pero durante el partido se van agotando estas reservas de carbohidratos. Entonces, durante el ejercicio va a ser imprescindible comer suficientes carbohidratos, y esto lo saben bien los deportistas profesionales. Tanto de resistencia, como de baloncesto, como tenemos allá la LeBron James bebiendo bebida isotónica, que es agua con azúcar y electrolitos. Azúcar igual a hidratos de carbono, ¿vale? Tenemos a Cristiano Ronaldo lo mismo, Powerade, que es agua con azúcar y electrolitos para mejorar la hidratación. Messi, el mejor jugador de la historia por muchos, bebida isotónica también, agua con azúcar. Geles en ciclismo, pastelitos de arroz, que hay muchos tipos hay muchas formas de comer carbohidratos durante el ejercicio, ¿vale? So carby. Y un pequeño apunte que se me olvidó decirlo, ¿vale? El azúcar, por mucho que nos lo pinten como algo malo, ¿vale? Que puede tener cierto sentido para la población general, el azúcar durante el ejercicio, sobre todo en gente sana, en deportistas que realizan mucha actividad física, tiene funciones completamente diferentes en nuestro organismo, ¿vale? O sea que por eso los mejores del mundo comen azúcar y no tienen diabetes, no tienen problemas cardiovasculares, no tienen problemas de salud, ¿vale? El azúcar durante el ejercicio tiene efectos muy diferentes a cuando los consumimos en reposo, y también tiene efectos muy diferentes en la población normal y en la población deportista, ¿vale? Entonces, este apunte que no tiene por qué ser malo el azúcar si lo utilizamos correctamente durante la práctica deportiva. Vale, hemos dicho que podemos rellenar los depósitos de carbohidratos, nuestra gasolina, durante el ejercicio, pero también podemos consumirlo durante la semana, durante el resto del día, ¿vale? La nutrición no solo durante el partido, sino también durante las otras 24 horas. Entonces os he puesto de manera muy visual, ¿vale? 3 tipos de plato, y aquí, como vemos, tenemos muchas más verduras, muchas más frutas. Aquí un cuarto del plato tenemos proteína, aquí un poco más de grasa, ¿vale? Y aquí un poco de carbohidratos. ¿Cuándo usaríamos más ese tipo de plato, ese tipo de alimentación, ¿vale? En ese porcentaje más o menos. Pues cuando estemos bastante alejados del entrenamiento o del partido, ¿vale? Porque este tipo de alimentos, aunque como hemos dicho que llevan muy bien, ¿vale? A reparar, a que todo funcione bien, tiene una peor digestión y nos dificulta la digestión, absorber bien la gasolina durante el ejercicio, ¿vale? Y en cambio este tipo de platos, con mucha menos ración de verdura, de frutas, menos ración de proteína para reparar y muchos más carbohidratos, que hemos dicho que es la gasolina favorita de nuestro cuerpo, sobre todo durante el ejercicio, pues va a ser cuando nos vayamos acercando durante la semana al partido, ¿vale? Esto lo empezaríamos a orientar 2-3 días antes del partido, ¿vale? Para ir rellenando esos depósitos de glucógeno poco a poco. Y también dentro del día, ¿vale? Pues por ejemplo, después de entrenar, como hemos dicho, para reparar, para que todo funcione bien, proteína, etcétera, sin quitar carbohidratos, como vemos aquí, pues después del entrenamiento, ¿vale? Y antes del entrenamiento, pues nos iríamos más a este tipo de platos en el que bajamos grasa, en el que consumimos a lo mejor más azúcar, por ejemplo, zumo de fruta, muchos más carbohidratos complejos, etcétera, etcétera, ¿vale? De manera muy simple, porque no nos da tiempo a más, pero esta sería la forma de alimentarnos como futbolistas a lo largo del día y a lo largo de la semana. Sauf bien nous récupérer mieux. Vale, ahora vamos a hablar del número de comidas, pero me gustaría recalcarlo de nuevo, ¿vale? Porque las cosas importantes hay que repetirlas varias veces y quiero que os quedéis sobre todo con esto. Lo más importante que podemos empezar a aplicar desde ya es consumir la cantidad total que necesitamos, ¿vale? Consumir suficiente energía, suficiente combustible, suficientes carbohidratos, sobre todo, para rendir más. Después iría el cuándo comer esas comidas, que lo acabamos de comentar ahora. Por ejemplo, cuando nos alejamos del entrenamiento y del partido, tendemos más hacia este tipo de platos, y cuando nos acercamos al partido nos va a beneficiar subir carbohidratos. Y después, en cuanto al número de comidas, pues bueno, esto va a ser simplemente un medio para ayudarnos a llegar al combustible total, a lo que necesitamos en nuestro día a día, ¿vale? Entonces, se está poniendo muy de moda esto del ayuno intermitente, que no tengo nada en contra de él, ¿vale? Tiene muchos beneficios, pero que entendamos únicamente que el número de comidas, al ser un medio para llegar a la cantidad total, si reducimos el número de comidas o la ventana en la que introducimos alimentos,
Si tenemos que comer mucho en muy pocas comidas, pues quizás va a ser mucho más difícil llegar a la cantidad total, nos vamos a saciar mucho más, vamos a estar más pesados en el día a día, ¿vale? Entonces que yo no tengo nada en contra del ayuno intermitente, ¿vale? Si os va bien y llegáis a la cantidad total que hemos dicho que es lo más importante, no habrá ningún tipo de problema, pero que bueno, que podemos hacer 3, 4, 5, incluso 6 comidas si eso nos ayuda a llegar a los requerimientos totales, ¿vale? Porque hemos dicho que es lo más importante. So, el dîner, ¿ok? Ya prometo que con esto casi acabamos, ¿vale? Hidratación, para tocar todo lo necesario en cuanto a la nutrición, ¿vale? Y va a ser también muy importante estar correctamente hidratado. Y mucha gente se cree que con beber agua únicamente ya vamos a estar bien hidratados. Pues bien, comentar que, sobre todo, como hemos dicho, somos deportistas, que hacemos muchos suplementos, gimnasio, campo, partidos. Vamos a perder muchísima sal, ¿vale? Muchísimos electrolitos. Entonces, si no tomamos suficiente sal, ¿vale? Sal de mesa, que es sodio y cloro, básicamente, y suficientes electrolitos, no vamos a estar correctamente hidratados, ¿vale? Un pequeño tip aquí sería, por ejemplo, sobre todo en épocas de verano, echarle esa pizca de sal a los platos, pero que incluso podemos hacernos nuestra propia bebida isotónica casera, ¿vale? Importante que tenga agua, por supuesto, podemos añadir zumo de limón y zumo de naranja, ya que tiene muchísimos electrolitos, no tiene tanta sal, ¿vale? Pero sí que tiene otros electrolitos como el potasio y el magnesio que son igual de importantes que la sal, y a ese zumo de limón o zumo de naranja con el agua, con una pizca de sal, simplemente, ya tendríamos nuestra bebida isotónica perfecta para aplicar en nuestros entrenamientos y partidos, ¿vale? Luego, si queréis, me preguntáis el tipo de cantidades, ¿vale? La cantidad para realizar esta bebida isotónica y os lo paso sin problema. Y ya con último, ¿vale? Un resumen, vuelvo a recalcarlo, lo más importante va a ser comer suficiente energía, ¿vale? Suficiente combustible, suficiente gasolina para nuestro coche. Hemos dicho que los hidratos de carbono, encima, como son limitados y es nuestro nutriente favorito, nuestra gasolina favorita durante el ejercicio, pues vamos a tener que consumirlos en mayor medida que otros nutrientes, ¿vale? Sobre todo cuando nos acercamos al partido. También, por supuesto, no olvidar otro tipo de nutrientes como las verduras, las grasas, la proteína, para que todo nuestro cuerpo, todo nuestro coche funcione bien. Número de comidas, como hemos dicho, simplemente un medio para llegar al total, ¿vale? No me importa cuántas comidas hagáis, pero sobre todo que lo obligatorio es llegar al total, ¿vale? Es lo más importante, lo que nos ha dicho ese nutricionista que ha trabajado con los futbolistas más top, así que hagámosle caso a él. Y por último, la hidratación, que no bebamos únicamente agua o agua de mineralización débil, ¿vale? Si puede ser agua mineral o agua con suficiente sal en las comidas, etcétera, etcétera, muchísimo mejor. Soy en votre sesión. Vale, pues con esto estaría todo, ¿vale? Simplemente la última frase, si entrenamos con futbolistas, vamos a comer como futbolistas, de nuevo lo más importante es llegar a la cantidad suficiente, ¿vale? De energía total y de carbohidratos. Acordaros de estos dos coches, ¿vale? Del Lamborghini y del coche normal, y que vosotros sois más un Lamborghini que este tipo de coches porque estáis todo el día entrenando, en gimnasio, en campo, partidos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces requerís mucha más energía. Y aunque creéis que no se note, se nota al comer más, ¿vale? Entonces que a corto y a largo plazo va a ser vital la nutrición para vosotros. So, n'enseignez pas. Pues con esto estaría todo. Muchas gracias.